Partamos con eso porque estamos hablando del triunfo de la exministra del Trabajo en las primarias presidenciales del oficialismo. Ya decía yo en ese primer discurso, agradece al Partido Comunista, pero pide también unidad en el sector para la elección de noviembre. Tras su durísima derrota, Carolina Toá y Gonzalo Vinter se ponen ahora a disposición del proyecto que contempla además la negociación parlamentaria que se viene. Diana Copa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día, Paula, Mauricio. Sí, con gestos a la expresidenta Michelle Bachelet, al presidente Gabriel Boric y rodeada de todos los rostros del oficialismo, Janet Jara agradeció a las más de 800.000 personas que votaron por ella en lo que podríamos catalogar como la foto de la unidad, acompañada a cada lado por Gonzalo Vinter y Carolina Toá. Hasta el ICAL, su comando, llegaron vecinos con banderas del Partido Comunista y con el eslogan Janet Jara presidenta. Durante el discurso, la ahora abanderada de la coalición de gobierno apuntó a temas como su origen. De hecho, la frase que podríamos decir marcó el discurso fue de Conchalí a la moneda. También abordó lo que ella catalogó como las principales preocupaciones de los chilenos: seguridad, crecimiento económico y protección social. Por supuesto, también hizo un llamado claro a la unidad, al igual que el presidente Gabriel Boric, quien a través de X señaló que era importante a partir de ahora trabajar todos juntos por la unidad. Janet Jara, la candidata del oficialismo, reforzó ese llamado para enfrentar a la ultraderecha. Y los llamo a no soltar nuestras manos, a tenerlas juntas para enfrentar desde la unidad política y social más amplia posible a la ultraderecha chilena y detenerla. Esa es nuestra tarea para lo que viene. Ahí estaba Janet Jara, un poquito antes de las 9 de la noche, en este discurso ahí frente a su comando, un discurso que tenía escrito, fue unos 15 minutos, una larga intervención, llega con su carpeta roja, digamos, y da cuenta de la serie de prioridades que serán parte de su campaña, una campaña que ya dijo también tendrá que nutrirse con los aportes de las otras candidaturas, pero por de pronto tengo acá a la vista, Diana, los últimos resultados que entregó anoche el CERVEL, ya con el 99,87% de las mesas escrutadas. Janet Jara se queda con 1.420.000 votos en total, esa fue la cantidad de gente que participó, con el 60,16%, mucho más atrás, porque más que dobla Janet Jara a Carolina Toá con el 28,07%, y multiplica por 6 o más los votos de Gonzalo Vinter, que apenas obtuvo 123.000 votos, un 9,02%. Cuarto, Jaime Mulet con un 2,7%, pero particularmente en el caso de Carolina Toá y de Gonzalo Vinter, del Socialismo Democrático y del Frente Amplio. ¿Cómo ven esta derrota? Porque claramente, lo dijeron en una primera reacción, ellos esperaban mayores votaciones. Sí, vemos un Gonzalo Vinter que asume la derrota desde bien temprano. Lo que nosotros pudimos reportear durante todo este tiempo, y considerando también, conversando con fuentes al interior del Frente Amplio, es que ellos sabían finalmente que no iban a conseguir el triunfo durante esta elección, pero siempre apuntaron a ser el mejor segundo lugar con un margen de diferencia menor. Pero conseguir un 10% para el partido del presidente de la República es una derrota total. Así, de hecho, lo manifiestan fuentes al interior del Frente Amplio. También genera fragmentación este resultado para ellos. Hasta el momento no hay un análisis o un mea culpa en profundidad por parte de la colectividad. Dijeron que lo van a hacer, pero ya viendo los resultados un poco más en frío. Lo decía el secretario general del partido, Andrés Coulet, anoche en conversación con ustedes, que hay que analizar los resultados. Lo que sí él confirmaba es que todo el apoyo es para Janet Jara en este caso, y que él asegura que no habrían descolgados en este caso, que todo el apoyo del Frente Amplio sería para Janet Jara. Claro, ahora en el Frente Amplio, lo recordábamos también anoche, Diana, como parte ya de la historia de esta campaña, la candidatura de Gonzalo Vinter se sustenta o se forja en circunstancias bien distintas a las circunstancias en las que se forja la candidatura de Carolina Toá. O sea, recordemos que en el Frente Amplio había un vacío de candidatos, literal, sí, porque la figura que aparecía como más orgánicamente natural era la del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que en reiteradas oportunidades se negó a esa posibilidad. Después de varios consejos generales del Frente Amplio, en uno incluso se busca como proclamar espontáneamente a Gonzalo
Gonzalo Vinter. Gonzalo Vinter se va durante la tarde y después de eso él entra como en un par de semanas de reflexión. 13 días. Exacto, 13 días en el que conversa con distintas autoridades y decide finalmente después ser el candidato del Frente Amplio, pero tenía que primero sacarse esta marca ineludible de ser el plan B de ese partido. Y ni siquiera el plan B, el plan C. En algún momento tocó también pensar en la diputada Gal Jomans, en la presidenta del partido Constanza Martínez, en Beatriz Sánchez. Fueron muchos los nombres que pasaron por el Frente Amplio para llegar a Gonzalo Vinter. Recordemos que fue una decisión difícil para él, como él mismo lo decía, porque fue papá recientemente, su hijo tiene 6 meses. Entonces es un punto ahí que hay que analizar con el Frente Amplio, pero ellos, lo que yo decía, asumían que no iban a ganar, pero no, claro, el 10% es lo que finalmente pega y afecta al partido del presidente de la República. Que es lo mismo que en el caso de Carolina Toá, porque las últimas encuestas de las últimas semanas que dieron un giro también en la campaña, en lo que hacían Toá y en lo que hacían Vinter en relación a Jara, daban cuenta de que esa derrota podía ser posible. Nadie pensaba en el socialismo democrático que la debacle iba a hacer que Janet Jara duplicara la votación de alguien que, a diferencia de Gonzalo Vinter, y ella lo planteaba a sí mismo en su campaña, ¿no? Como que da la sensación de que nació para esto, ¿no? Una de las figuras más emblemáticas de la exconcertación de esta generación, de la política del socialismo democrático. Claro, siempre se pensó que si a esta generación le tocaba, era representada por Carolina Toá, dirigente estudiantil, que ha ocupado un montón de cargos en todos los espacios del Estado, diputada, alcaldesa, ministra del Interior, etcétera, y de ahí que el golpe para el socialismo democrático sea tan duro. Sí, el análisis al interior del socialismo democrático es otro, una campaña que estuvo marcada por tensiones, por minutas, por dardos hacia el Partido Comunista. Carolina Toá incluso había dicho que no era partidaria de que el Partido Comunista gobernara. Ayer la imagen fue distinta. Unos abrazos. A mí me impresionó bastante un abrazo particular entre Lautaro Carmona y Carolina Toá, que luego de varias semanas de muchas tensiones, ayer se dio a entender que en campaña todo vale. De hecho, la puesta en escena de alguna forma era que Bárbara Figueroa recibía a todos los que iban llegando al comando. Todos los militantes de los diferentes partidos del oficialismo y claro, o sea, unos abrazos bien sentidos, como acá estábamos, unidad, ya lo que pasó durante la campaña pasó. Y desde el socialismo democrático también apuntan a un análisis por el tema de la participación de 1.400.000 personas casi. Entonces es también el punto que van a analizar más a profundidad y es lo que apuntan en este caso Gonzalo Vinter y Carolina Toá. Ayer, el ministro Elizalde, digamos, en una reacción bien tarde, trata de poner en contexto 1.420.000 personas que participaron frente a las críticas de la derecha. Y el ministro Elizalde recuerda que en primarias anteriores el pacto de derecha convocó a 800.000 personas en el 2013, a 1.419.000 personas en el 2017 y a 1.300.000 personas en la última primaria, que fue la del 2021. Pero así todo, desde el oficialismo se esperaba este piso que ya decíamos, ¿no? Era en la primaria de hace 4 años, de Boric con Jadwe, fue de 1.750.000 personas, y entonces el padrón electoral era de 1 millón menos de personas que las que votaron o las que estaban convocadas a votar ayer. Entonces, por eso se habla de que este 1.400.000 está bien, son mucha gente la que en medio del frío incluso ayer fue a participar voluntariamente de las primarias, pero menos de la que se había pronosticado. Sí, de hecho hay un dato de Faro UDD, un análisis que hacen de forma preliminar que dice que la participación de la primaria de 2025 es la más baja de los últimos 12 años, con un 9% del padrón habilitado para votar, se encuentran 3 puntos debajo de la competencia de 2021 y 7 puntos bajo la elección de 2013. El análisis que finalmente tiene que hacer el oficialismo también, por supuesto, ver si el frío fue algo que influyó en la participación de ayer, que sin duda lo hizo en una elección voluntaria. Pero bueno, pasemos a escuchar a Gonzalo Vinter y a Carolina Toá, quienes apuntan a apoyar claramente a Janet Jara, pero también a hacer análisis de los resultados que se conocieron ayer. Contará con todo el apoyo del Partido Frente Amplio, de sus alcaldes, concejales, dirigentes de base, dirigentes sociales y de este diputado ex candidato en el rol que a su candidatura
le parezca el mejor. Quedo ciertamente con una tristeza con este resultado, pero aquí son los ciudadanos los que eligieron y nosotros respetamos el veredicto ciudadano. O sea, nosotros exigimos que queriendo haber ganado, pero perdimos. Así que aceptamos esa derrota y lo que corresponde es trabajar unidos. Ya, ahí el análisis de los candidatos derrotados. Entonces, ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pareja además de la ex candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, decía que esto era una decepción para nuestro sector, pero es el veredicto de la ciudadanía. Y un sector ahí que queda huérfano de representación también, de alguna manera, y es parte de lo que se empezará a leer, a intentar entender, y que va a ser fundamental en las acciones que vienen, marcadas, entre otras, por la negociación parlamentaria, digamos, que es igual de relevante para alguien que quiere aspirar a conducir un país con un Congreso más o menos que le dé viabilidad a sus propuestas. Sí, ahora parten dos etapas fundamentales. La primera, a partir de hoy. Ayer, de hecho, se le preguntaba a Janet Jara, candidata, ¿mañana va a descansar? No, desde mañana partimos. Hoy, la coalición de gobierno, los partidos del oficialismo se van a tener que juntar a empezar a bordear, a planear lo que va a ser una eventual propuesta de gobierno, con lo que eso significa, las diferencias que hay al interior del oficialismo. Ahora, las tensiones que hubo hace una semana quedan atrás, porque ahora se tienen que sentar a bordear finalmente este programa de gobierno con todos los partidos del oficialismo, con el socialismo democrático, con el Frente Amplio y también con el Partido Comunista, por supuesto, y también la etapa 2, que también parte desde hoy, en la que van a estar enfocados principalmente los presidentes y los secretarios generales de los partidos, la negociación parlamentaria, en la que el Partido Comunista llega en alto, con un privilegio innegable, con una posición de poder negociar. De hecho, Janet Jara ayer decía, no solo voten por mí, voten también por nuestros diputados y por nuestros senadores. Entonces, hay otro punto también: ¿qué va a pasar con esos partidos, como la Democracia Cristiana, que dijeron que no iban a apoyar ni a Janet Jara ni a Gonzalo Vinter, solo a Carolina Toá? Ya la semana pasada ellos decían, de hecho, pensaban en un plan B, como vamos a levantar una candidatura propia, vamos a apoyar a un independiente como Harold May Nichols. Sí, ayer le preguntaban a Alberto Undurraga, al presidente y ex candidato presidencial de la DC, que qué iban a hacer. Él, evidentemente, se lo preguntan temprano, no quiso anticipar criterios, digamos, antes de saber los resultados finales, pero básicamente él decía que esto, de cualquier forma, va a ser resorte de la Junta Nacional. O sea, no es algo que vayan a resolver entre cuatro paredes, era parte de lo que se planteaba desde la DC. Sí, en cuanto a la unidad, la Democracia Cristiana fue clara en señalar lo que yo bien decía, pero Alberto Undurraga, si bien felicitó a Janet Jara, afirmó que no pueden apoyar una candidatura comunista, y es un poco la base que ha marcado la directiva en particular de la Democracia Cristiana. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien es militante de la DC, llegó anoche hasta el comando de Jara y fue clara en decir que el camino de la unidad es evidente y que en lo personal en la Junta Nacional de su partido buscará defender que la DC apoye a Janet Jara. Ganó, y en democracia los resultados se respetan, así que hoy día nadie se debe restar, debemos ganar en noviembre, y por eso que llamamos a la amplia unidad del progresismo. Es diversa las opiniones y la decisión la toma la Junta Nacional internamente. En mi caso personal, me la voy a jugar en la Junta por respetar esa decisión de la ciudadanía. Bueno, algo en esa línea planteaba ayer también el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Erika Edo, que ha marcado un punto distinto al de la directiva, diría yo, en los últimos días en relación a este tema, porque felicitaba a Janet Jara por el triunfo en las primarias y decía que si bien como DC no participaron de este evento, hoy día la DC es un partido de la oposición, no concretamente del oficialismo, está convencido, decía, que debemos abrir puertas al diálogo en la búsqueda de ideas por el bien común para Chile. Hay que decir también, una Democracia Cristiana que tiene que buscar algún espacio en una negociación parlamentaria, digamos. La ADC negoció las listas para alcaldes y alcaldesas en la última elección con el oficialismo. Sí. Por lo tanto, es un escenario que la DC no puede negociar sola. Oye, un par de apuntes en materia electoral. Estaba revisando ya los datos desglosados, digamos, de 1.420.000 personas, con un 60% de los votos. Janet Jara definitivamente gana en todas las regiones, en el consolidado. En el 98% de las comunas del país, pero en las comunas, no gana en todas las comunas, y ahí hay una excepción. Lo que ocurrió ayer con Carolina Toá
que ganó en 5 comunas del sector oriente, en Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Providencia. Y Colchane, esas son las y Colchane, que es la otra comuna, 7. pero son las únicas comunas donde Carolina Toá se impone. Y la curiosidad también de Jaime Mulet, algo anotábamos ayer, él resulta cuarto, pero en su región, en la región de Atacama, logra superar a Jaime Mulet y obtiene el tercer lugar, digamos. O sea, Gonzalo Vinter. a Gonzalo Vinter, Toá, Jara, Toá, Mulet y Gonzalo Vinter, pero así todo, Mulet en su región, en la región de Atacama, sacó 2.400 votos, o sea, un cuarto de lo que había obtenido como candidato a diputado. Como candidato a diputado. Un último apunte, un análisis que hacía de hecho Cristóbal Belolio ayer con ustedes, va a ver qué va a pasar con alguna forma el comportamiento de la ciudadanía en la elección del mes de noviembre, si Janet Jara va a lograr convocar a ese votante desencantado de la política en una elección que, recordemos, es de carácter obligatorio, o si se va a mantener con el 1.400.000 personas que participaron ayer, porque como decía Cristóbal Belolio, eso no alcanza. Ahora, hoy parte una etapa sin duda fundamental, como ya lo decíamos, la negociación parlamentaria, también lo que va a ser el programa de gobierno, cómo van a conformar el comando de Janet Jara, quiénes se van a sumar. De hecho, se le preguntó varias veces a Carolina Toá si se le pedía asumir el rol de generalísima, ya lo iba a aceptar, una respuesta que sabremos en los próximos días cuáles van a ser los roles fundamentales que van a aparecer ahí en el comando de Janet Jara. Tomás Bodanovich, de hecho, ayer se mostró a disposición, dijo que lo que necesitara su sector, él iba a estar ahí para cumplirlo. Entonces, una etapa clave que sin duda parte también con la campaña de la derecha. Absolutamente, y con eso nos quedamos. Gracias.